Te lo contábamos hoy en la mañana, un hecho que realmente conmocionó, sobre todo porque queda involucrado un nene de 11 años que fue atropellado por un automovilista que después quiso ocultar el vehículo. El nene todavía está internado en el hospital de niños en La Plata. Estamos allí con Néstor Dib. Néstor. Bien, muchísimas gracias. Quizás uno debería hacerse también esta pregunta una vez acontecido este hecho y conocido algunos de los detalles espantosos, por cierto, que involucraron el accidente automovilístico en el que se vio protagonizado Kevin, este nene de 11 años. ¿Qué es lo que hay que hacer en la República Argentina para terminar preso después de un accidente de tránsito? Aparentemente no importa lo que uno haga, lo cierto es que la liberación siempre se produce de manera casi inmediata. El niño fue derivado el 21 de septiembre aquí con un cuadro tremendo, porque estaba con un politraumatismo, dentro de ello un trauma de cráneo realmente muy severo, fue operado. Ya el director del hospital de niños nos va a dar un detalle minucioso de cuál es su estado de salud, pero lo cierto es que Kevin iba en bicicleta rumbo a la casa del abuelo para ir a la escuela. Allí un automovilista que se llama Federico Cabral, de 31 años, que iba a bordo de un Ford Falcon que está, por lo que se ve en la foto, porque lo tapó, en un estado absolutamente deplorable, lo atropella y no solamente eso, lo deja tirado, se escapa, guarda el auto, lo tapa con una lona, hasta que por producto seguramente de alguna de las personas que estaba en cercanía del momento en que se produce el accidente, lo identifican, lo van a buscar, lo detienen y lo liberan a las 5 horas. Pero además de todo esto, además de que se escapó, que tapó el auto y que lo único que argumentó fue en realidad que tenía miedo de que lo lincharan o que le pegaran, hay que apuntar algunas cuestiones. Por ejemplo, el auto no tenía verificación técnica, el auto no tenía seguro, el auto tenía la cédula verde vencida y suponemos que debe haber habido también algún tipo de problema con el carnet de conductor, que de eso todavía no se informó, pero seguramente algún inconveniente en este sentido debe haber habido. Por eso planteábamos y decíamos, ¿qué es lo que hay que hacer para terminar preso ante un accidente de tránsito? El director le agradecemos muchísimo, el director del Hospital de Niños de La Plata, el doctor Reinaldo Raimondi, está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Nos podría informar, bueno, cómo fue el estado en que lo derivaron a Kevin y cómo se encuentra ahora? Bueno, este chiquito llega hace una semana, el día 21, alrededor de las 6 de la tarde derivado, con un cuadro de traumatismo muy grave, llega con politraumatismos en varios lugares del cuerpo, traumatismo torácico, pero lo que domina el cuadro es un traumatismo craneano grave, que debió ser intervenido quirúrgicamente en algún momento de su evolución. Tiene colocado en este momento un sensor de presión intracraniana, bueno, está en un estado delicado, está retirado y tiene un pronóstico reservado. Bien, Javier, Daniela. Doctor Raimondi, ¿cómo le va? Buenos días, Daniela Ballester, Javier Díaz, los saludamos. Doctor, ¿sabe qué quería preguntarle? Bueno, usted nos contaba el estado de salud del nene, pero el doctor Crescenti el otro día contaba que en 2 horas, entre las 6 y las 8 de la mañana, asistieron a personas que habían sido accidentadas en choques de tránsito, es decir, en accidentes de tránsito, choques y atropellamientos. En el caso de ustedes, ¿qué diariamente? Más allá que involucra a chicos, pero en esto de lo que ocurre en la calle cotidianamente con automovilistas, peatones y demás. Bueno, cada vez los traumatismos de tránsito son un motivo de consulta creciente, ¿no? En nuestro hospital es referente de trauma en la zona, incluso en la provincia. Sí. Y son no solamente derivados desde otro lado, sino también los recibimos acá, pero también tenemos las derivaciones de muchos lugares, primordialmente del conurbano cercano, el conurbano sur. Y tenemos la causa de consulta por traumatismos ronda el 20% de las consultas del servicio de emergencia. Y en el caso de este chiquito puntualmente, usted nos decía, bueno, pronóstico reservado, pero ¿en qué situación específica se encuentra ahora? ¿Él en terapia intensiva o ha sido trasladado a una habitación común?
No, todavía se encuentra en terapia intensiva, está en estado grave, por eso el pronóstico reservado manifiesta un estado de gravedad, está respirado, está todavía dependiendo de respiración artificial, está obviamente al estar respirado está sedado y esto dificulta también evaluar el estado neurológico hasta que no se lo puede ir sacando sacándole el respirador y evaluándolo sin este estado de sedación. Pero el estado en que está el chiquito en este momento es delicado. Sí, usted seguramente en este momento piensa en, bueno, que salga adelante, salvar su vida, ¿no? Y los puntos más importantes. Ahora, entiendo yo que en esta situación que nos está contando y con muchos traumatismos, los meses de recuperación serán muchos, la suspensión de sus actividades diarias, y también uno no puede dejar de pensar en las posibles secuelas o consecuencias que esto puede tener para un chico tan chiquito. Y seguramente este tipo de traumatismos por lo general tienen algún tipo de secuela, tienen mucha probabilidad de dejar. Lamentablemente, como le decía, en este momento de la evolución todavía no lo podemos evaluar con certeza, pero bueno, esto lo dirá ahora el tiempo y lo dirá la evolución del paciente. Doctor, ahí se hablaba, de acuerdo a la información que había, que fue fuerte el golpe, digamos, del auto contra el pequeño, pero dicen que fue mucho más fuerte el golpe de la cabeza contra el asfalto. ¿Este es el punto para ustedes más grave? Claro, precisamente. Ahí tiene traumatismo en varios lugares del cuerpo, pero lo que impera es el traumatismo craneano. El traumatismo craneano es un traumatismo grave y es lo que genera el cuadro actual del chico, digamos, más allá de que es un politraumatizado y que también tiene consecuencias en otros lados del cuerpo, en otras partes del cuerpo. El tórax es otro de los lugares que tiene un traumatismo importante, pero hoy en día estamos preocupados o tienen nuestra mayor preocupación, valga claro, las heridas más graves no son las del cuerpo, por ejemplo el tórax y demás, sino la cabeza. El tema es la cabeza hoy, ¿no? Eso es lo que va a marcar la evolución del cuadro. Bueno, seguramente... El traumatismo craneano va a marcar. Claro, claro. Sí, perdón. No, usted nos contaba justamente, bueno, de la cantidad, del porcentaje de personas que ingresan por accidentes y en qué situaciones, ¿no? Y es inevitable pensar, en este caso el chico fue atropellado él por un conductor, ¿no? Pero también que ustedes seguramente recibirán mucha gente que al no usar cinturón de seguridad sale despedida, y ahí es donde se produce este golpe en la cabeza contra el asfalto y las complicaciones, o incluso golpes en el cuerpo y las complicaciones más graves, ¿no? Da la sensación de que ya es casi una obviedad que todo conductor tiene que usar el cinturón, pero ustedes deben ver muchos casos en donde esto no se cumple. Sí, creo que quizás si los ponemos en un orden, por lo que las estadísticas nos dan, los accidentes en bicicleta y en moto son quizá un poco más frecuentes, los de peatón le siguen, pero eso es más o menos el orden que tenemos nosotros en la estadística. Y bueno, sí, las medidas de seguridad muchas veces la gente no las cumple. Doctor, una recomendación. Obviamente que... Sí, díganos, doctor. No, digo, pero obviamente que esto agrava. Claro. No, digo que esto obviamente agrava la consecuencia de cualquier tipo de traumatismo. Exacto. ¿Sabe que quería preguntarle, más que nada, una recomendación, una enseñanza? Porque lamentablemente en estos casos uno puede aprovechar también. Ante una circunstancia de estas características, ya sea con un nene, con un menor o con una persona mayor, ¿qué hay que hacer? Es atropellado en la calle, golpea la cabeza, mayor o menor medida contra el asfalto. ¿Qué debe hacer aquel que quiere asistirlo? Bueno, lo mejor que se puede hacer es llamar a quien sabe manejar este tipo de cuadros, porque la movilización del paciente en el lugar del accidente puede agravar cualquier tipo de lesión que digamos, desestabilizar cualquier tipo de lesión, primordialmente lesiones de columna, de cuello, que son las que en estos casos pueden tener consecuencias graves en la evolución del paciente. Después, bueno, creo que ustedes lo decían, pero uno lo ve no solamente por lo que se recibe y uno ve en los cuadros clínicos, sino también por lo que uno ve muchas veces en la calle, pero
el uso de las medidas de seguridad, el insistir que aun cuando se vaya en bicicleta tiene que llevar el casco, o en la moto evitar ir el padre adelante, el chico en el medio, la madre atrás, que esas cosas uno muchas veces las ve y que son realmente circunstancias de imprudencia que a lo mejor no se piensan y después se pagan muy caro, ¿no? Exacto. Bueno, doctor Raimondi, muchísimas gracias por haber salido del hospital para informarnos cómo está el estado de salud de este chiquito de 11 años. No, por favor, a sus órdenes. Hasta luego, Néstor también. Gracias, Néstor.